Bienvenidos y bienvenidas a Vivencias Bien Vividas en esta tercera temporada. Aquí reconocemos a las personas que sin ser famosas han aportado algo a la sociedad desde su trinchera. Suscríbete a mi canal, @Yodesa, dale like a este capítulo y compártelo para que cada vez más personas puedan conocer estas vivencias bien vividas. Hoy entrevisto a Abelardo Macías. Él toda su vida se ha dedicado a las ventas y nos habla de su experiencia, de lo que ha aprendido y lo que le ha dejado esta maravillosa actividad, que por cierto, como él lo dice, es la columna vertebral de todas las empresas, porque sin un buen vendedor, aunque tengas el mejor producto, no lo vas a vender. Vamos con él. Estimado Abelardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por esta gran oportunidad de poder compartir contigo. Muy amable, te lo agradezco. No, pues, ¿qué te parece si te presentamos para que nuestro público sepa quién es Abelardo Macías Esparza? Él nació en Aguascalientes, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de San Luis. Prácticamente toda su vida laboral se ha dedicado a ser representante de ventas. Comenzó con unos fabricantes de partes automotrices de Estados Unidos y otros de Colombia. Y en 2020 cambió de ser representante de autopartes automotrices a ser representante de fabricantes de pintura automotriz. Actualmente representa una fábrica de pintura automotriz de China para todo el país y para algunos países de Sudamérica. ¡Guau, Abelardo! Excelente. Oye, pero antes de platicar un poquito de esto de las pinturas y a lo que hoy te dedicas, yo me quisiera ir un poquito al pasado y preguntarte cómo fue que empezaste en las ventas, porque vamos a ir platicando sobre esto, ¿no? Pero me gustaría saber el origen. ¿Cómo fue que te gustaron las ventas? Eh, Suena muy anecdótico, suena muy extraño, pero de hecho es parte de lo que yo manejo como una filosofía que el vendedor no se hace, el vendedor nace. Resulta que cuando yo tenía aproximadamente 6, 7 años de edad, yo estaba en el segundo año de primaria. Tú no eres de aquí, pero en la escuela que se llamaba, bueno, todavía se llama Jesús Díaz de León, era la escuela tipo que estaba donde ahora es la Casa de la Cultura, si lo ubicas. Sí, sí, sí. Ahí, ahí fueron mis primeros 2 años, porque luego enseguida la escuela, precisamente Díaz de León, la estaban construyendo en la calle Vicente Guerrero y me tuve que ir a esa otra escuela porque iban a remodelar el edificio precisamente para hacerlo ya como parte como museo y parte como un edificio ya protegido por el gobierno del estado y para uso para ello, porque ahí se maneja la Casa de la Cultura. Ujú. Yo estaba en segundo año de edad, en segundo año de primaria, perdón, y a mí me gustaba comprar y vender. Y había una tiendita cerca de casa donde yo vivía en esos años, que empezaron a vender los repuestos para plumas de varios colores, azul, rojo, amarillo, negro, eh, verde incluso. Entonces empecé a comprar de a uno de cada color y compraba lápices.
Y en mi salón, cuando de repente algún compañero tenía necesidad, ya sea de un lápiz o de un repuesto, porque antes las plumas se les cambiaba el repuesto, ahora no, ahora son desechables. Y yo les decía que yo traía y yo empecé a vender así de esa manera. Cada día iba vendiendo más porque ya de los otros grupos, de los otros salones, de los otros compañeros de la escuela, sabían y se daban cuenta que yo vendía y iban y me buscaban, incluso cuando estábamos en clase, de repente el maestro me llamaba la atención, pero yo me ponía a vender ahí adentro. Y había ocasiones, esto a mí me da risa porque es una anécdota muy especial, había ocasiones que ya no traía, se me terminaban los que vendía, que incluso llegaba a vender el que estaba usando yo. Y entonces le pedía al maestro, porque yo tenía una hermana que iba 2 años adelante de mí. Yo estaba en segundo, ella estaba en cuarto. Yo le pedía permiso al maestro para ir con mi hermana para que me prestara uno, porque hasta el que yo estaba utilizando lo vendía. Entonces aquí yo lo veo como que ya lo trae uno de nacimiento. Al final te vas dando cuenta y la vida te va dirigiendo y parte que tú también lo deseas a ciertas áreas, porque hace algunos años yo escuché, no recuerdo el porcentaje, pero una gran cantidad de profesionistas universitarios no se llegan a dedicar jamás en la vida a su profesión que estudiaron. Se dedican a otra cosa. Así sucede. A mí me gustó el área de las ventas y prácticamente terminando la universidad, tuve oportunidad de conocer a una persona de Costa Rica en una exposición en Guadalajara y compartimos ahí y me invitó a, a ser representante de la empresa donde él estaba, porque él manejaba México, Centro y Sudamérica con unas partes automotrices y lo iban a cambiar a Europa, porque al de Europa lo iban a cambiar a Asia. Entonces me llamó y me dijo que yo era el indicado para llegar a desarrollar ya lo que él estaba haciendo, ya lo que él había hecho y todavía poder desarrollar un poquito más en lo que respecta a clientes y maquiladores, porque te explico, Estados Unidos no fabrica al 100% todo lo que vende, tiene maquiladoras en todas partes del mundo. Entonces, hablando de eso, dentro de las fábricas que representaba estaba una fábrica de bomba de aguas automotriz y yo tenía que buscar por cada país un distribuidor a nivel nacional y al mismo tiempo buscar empresas fundidoras que les interesara maquilarnos. Era un doble trabajo, pero muy interesante. Y me dio oportunidad de crecer laboralmente porque, para empezar, comencé en todo México, porque México es muy grande y las compañías decían, no, pues un solo distribuidor para todo ese país tan grande no va a ser suficiente. Entonces hubo necesidad de planificar los distribuidores en norte, sur y centro del país. Entonces sí viajaba en la mayoría de los estados del país. Y aquí también logré tener empresas que nos maquilaran, incluyendo una de aquí de Aguascalientes, que yo la conocía, que se llama Fundidora Rally. Ellos sí nos maquilaron algunos modelos de ese tipo de piezas. Entonces, tuve la oportunidad de crecer personalmente
de una manera muy interesante porque hacer negociaciones donde yo tomara la decisión en cada país y que fuera apoyado por la compañía para que la decisión que yo tomara fuera aceptada, es muy interesante y muy comprometedor, porque es un reto muy fuerte y un compromiso muy hecho, muy especial, porque pues yo tendría que tener al mejor en todos los aspectos, no necesariamente el mejor en compras, sino también el mejor en desarrollo y el mejor en la manera de pagar, que tuviera mucha ética. No es tan fácil en estos tiempos. Bueno, muchas, siempre ha habido personas que, aun cuando tengan capacidad económica, son malos para pagar. Pero a mí me fue muy bien porque ahí me contacté con unas empresas de Colombia que me dieron la representación para trabajar para México, nada más. Porque ya uno de los socios ya trabajaba todo Sudamérica y le interesaba México y yo le abrí una cartera de clientes muy interesante aquí en México. Eso te estoy hablando de hace muchos años. Oye, Abelardo, me quiero dar un pasito Y atrás, un pasito a atrás. ver, Eh, Mira, más que nada preguntarte, ¿no? Porque cuando uno estudia la licenciatura, ¿verdad? Como que hay pues vamos a decirlo, una mala idea de las ventas. Tú bien lo dices y tienes toda la razón. Yo creo que más del 50% de las personas que egresan de una carrera no se acaban dedicando a lo que estudiaron, ¿no? Pero correcto. no sé por qué específicamente con las ventas, como que no está bien valorado, ¿no? Pues ese puesto o ese trabajo, ¿no? Mucha gente no le da la importancia que tiene y a mí por eso te quise entrevistar, porque me parece que es importante dignificar, ¿no? Lo que son las ventas, valorarlas en una empresa. Obviamente sin ventas una empresa no sale adelante, ¿verdad? Porque podrán ser muy buenos productores de lo que sea, pero si no hay un buen vendedor que haga que la empresa empiece a vender, pues entonces no pasa nada. Pero, ¿tú qué opinas de esto? Porque seguramente te has topado en la vida con estas ideas preconcebidas de las ventas, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Y eso, desgraciadamente, ha sido provocado por la misma gente que maneja las ventas, porque ellos mismos no se dan su valor. Eh, yo he sido muy selectivo en todos los aspectos de mi vida, pero no se diga principalmente en donde tengo una responsabilidad. Y hablando de eso, bueno, pues donde estoy laborando y estoy logrando los ingresos para vivir. Entonces, trato de llegar a una empresa que sea una empresa de alto valor, empezando desde su organización y hasta terminar en su producto. Porque si es un producto malo, porque los hay buenos, regulares y malos, eh, no me contrato, no me contrato porque va en contra de mis valores. Toda la vida, esto no te lo he comentado, pero yo he sido representante independiente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la posibilidad de traer varias empresas al mismo tiempo, sin tener ningún compromiso con alguna de ellas al 100% y no depender en ningún sentido de ninguna empresa. Haz de cuenta que yo me manejo como si yo fuera la empresa que les va a abrir el mercado a ellos. De hecho, en ciertos años de la vida me especialicé en eso, en que me contrataban para que les aperturara mercado, negociábamos y yo les hablaba de que en cierto tiempo yo les abría una cartera de X cantidad de clientes, X cantidad de ventas,
y ellos me tenían que pagar X cantidad de dinero por esa apertura. Así es de que yo viajaba, yo llegaba a hoteles, yo traía mi vehículo, yo mis alimentos, todo eran bajo mi costo, todo me costaba a mí, pero siempre me gustó trabajar así porque es una manera de desarrollar, porque desgraciadamente, independientemente de que la gente que vende no se valora, en las mismas empresas, las empresas te engañan, te mienten, te manipulan, y eso ha provocado que la gente también no le vea mucho futuro a ese tipo de, de actividades, que para mí es una profesión, para mí es una carrera. La comparo con cualquier otra porque no es tan fácil, no es tan fácil llegar a vender a una ciudad, ya no hablemos a un país, a una ciudad que no la conoces, no conoces el mercado, no conoces a los clientes importantes en todos los sentidos, económica y moralmente. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces tienes que tener esa visión y esa intuición para que verdaderamente te guste. Y en ese sentido, fíjate que yo nunca tuve problemas de valoración porque yo me vendía. Yo siempre he dicho, y en cierto tiempo de la vida, un compañero y yo tuvimos oportunidad de dar capacitación a unas empresas de seguros de vida y parte de lo que yo les decía, para mí que es la parte medular de un buen vendedor, porque hay vendedores que traen un producto que se vende solo y hay vendedores como yo les decía, bueno, como que estoy mezclando todo, pero es parte de, eh, este, yo les decía a mis clientes cuando llegaba a ofrecerles la línea de pinturas, digo, es un producto mundialmente desconocido, pero tan bueno o tan malo como el que estás usando. Entonces, yo le daba valor a la empresa que yo traía, que es igual al que le doy valor ahorita. Pero yo hablaba con los vendedores que estábamos capacitando y yo les decía que, que lo más importante para que ellos verdaderamente dignifiquen el trabajo de vendedor es que para empezar tengan la confianza y la seguridad de lo que están haciendo. Claro. Que si están en un lugar que les gusta, o sea, no necesariamente llegar por el sueldo, porque yo nunca llegué por sueldo, como te comenté, yo siempre fui independiente, jamás tuve ninguna prestación. Y yo les decía, no lleguen por el sueldo, porque ustedes desde ahí ya lo único que están haciendo es estar invirtiendo el tiempo para el fin de semana estirar la mano y que les paguen. Eso no les funciona en ningún lado. Y lo más importante es que para vender algo te tienes que vender tú primero. Como persona te tienes que vender con una buena actitud, con una buena presentación, con un buen lenguaje, con una buena posición y decisión física, no posición económica, con una seguridad tremenda de que lo que vas a hacer es importante a quien se lo vas a ofrecer. Es una necesidad lo que vas a ofrecer. Entonces tienes que venderte tú. En el momento que ya te vendiste tú, a partir de ese momento, lo, lo que traigas, lo vendes. Y no te lo digo porque yo te esté diciendo que te pongas a vender. Tú ni necesidad tienes que hacer, pero yo lo digo para que quien escuche esto se dé cuenta que no necesariamente tiene que traer lo mejor o lo más caro o lo más barato para que sea más rápido vender. No, 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 no. Lo que traigas te van a comprar después de que lograste crear esa confianza hacia ti como persona. Eso motiva que ellos van a confiar en lo que tú les llevas en el portafolio. Y a mí toda la vida me ha apasionado porque
eso lo he puesto en práctica toda la vida, en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida soy muy sociable, porque pues tenemos que ser empáticos, y más en ese tipo de profesiones. Tenemos que ser muy, en su caso a veces hasta bromistas, porque bueno, tienes que llegar como andes económicamente, tienes que llegar hasta con unas bromas para poder romper el momento de tensión cuando recién te conocen. Pero sí, primero tienes que venderte tú, Yolanda. De ahí todo surge. Claro. Esa es mi filosofía. Me ha funcionado toda la vida. Sí, fíjate Sí, que perdón. acabas de decir dos cosas bien importantes. La primera es creértela, ¿no? Estar seguro de que lo que tú haces es importante, ¿no? Y la segunda, venderte, como tú bien dices, primero tú, para que entonces yo pueda tenerte la confianza y entonces te voy a comprar lo que tú traigas, como bien dices, ¿no? Entonces, qué importante es esto, porque yo creo que muchas personas que se dedican a las ventas, como ya lo mencionaste, no se valoran y tampoco piensan que su trabajo es importante. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que desgraciadamente, en cierta etapa de la vida, tuve oportunidad de manejar algunas direcciones de ventas de algunas empresas, y yo tuve necesidad de contratar. Y yo me daba cuenta que la gente antes, antes de preguntar y de palpar y de conocer lo que van a vender, están preguntando cuánto van a ganar. Mm. Entonces, todos trabajamos por necesidad, eso es obvio, eso es muy natural, Ujú. pero si manejamos la necesidad de trabajar a ese nivel, de estarte preocupando cuánto vas a ganar, y en su momento no te satisface, pero como quiera te ayuda a cubrir algunos de tus compromisos, pues toman el empleo y lo toman por la necesidad de cubrir ciertas necesidades, no porque necesariamente les guste el trabajo, ni mucho menos lo que están vendiendo. Entonces, ellos aseguran, la mayoría de los vendedores que son así, aseguran el ingreso que les van a dar semanal, quincenal o mensual, o la ayuda que les van a proporcionar para sus gastos y cubrir sus necesidades, y no le ponen el interés que se requiere como para que verdaderamente puedan vivir de lo que están haciendo, de lo que están vendiendo. Ujú. Entonces, y eso ha provocado que las mismas empresas tengan demasiada rotación en su personal. Y eso de dejar de valorar el área de ventas, que es la parte vertebral de cualquier empresa, la parte vertebral, porque ya lo comentábamos, puedes tener el mejor producto, el más necesitado, pero si no sabes tú llegar a, tú como proveedor, siendo dueño, llegar a venderlo, pues tienes que contratar un grupo de personas que te ayuden a poder lograr vender y que tu negocio se sostenga y crezca. Pero, pero nosotros provocamos que nos traten de esa manera cuando vamos a solicitar el empleo. Lo provocamos. Y a veces las empresas también, la gente que tienen para contratar, no tienen la experiencia adecuada, ni la visión, ni la intuición para que en el momento de la contratación sea la persona indicada. Lo que están haciendo es cubriendo el puesto. Ya tengo 10, 12 vendedores, ya solo van a ser, no, 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 no es eso. De hecho, la persona que maneja la gerencia de ventas de cualquier empresa, para empezar también tiene que conocer perfectamente el producto. Si es una empresa que vende a nivel local, regional o nacional, debe de conocer
conocer el mercado, debe de conocer el mercado porque hay empresas que tienen sus gerentes de ventas que te hablan de vender millones y millones como si fueran aspirinas sin conocer el mercado potencial porque la empresa les pide que tienen que lograr ese tipo de ventas y ellos las piden igual y contratan, a veces, yo lo he vivido, a veces son familiares de los dueños. Eh, Mucho de lo que ha afectado muchas de las empresas familiares es eso, que la familia está metida al 100% en la empresa y desgraciadamente no tienen la capacidad y la capacitación para manejar cierto departamento. Incluso el dueño, a mí me ha tocado, incluso el dueño, porque el dueño llegó el momento en que formó su empresa y ya llegó a ese nivel y no crece por su mentalidad. Por mi actitud, por mi forma de ser, yo he hablado con dueños de empresas donde les he dicho, ¿por qué no te contratas a alguien profesional? Tú no te vas, o sea, haz tu escritorio a un lado, contrátalo y siéntalo al lado tuyo y que sea alguien que conozca perfectamente las necesidades del mercado. Tú me puedes decir que tú hiciste crecer tu negocio tú solo y te entiendo perfectamente, pero ya te quedaste hasta ahí. Y te quedaste hasta ahí porque tú, hay momentos que con la señora que te hace el aseo, le preguntas de cómo está tu empresa y qué te sugiere. Y eso no es así. Cuando se maneja una empresa muy familiar, así se manejan y las empresas se quedan, pues valga la expresión, como changarros. Disculpa la expresión. Claro. Oye, Abelardo, yo he escuchado que hay vendedores que ganan incluso más que el dueño de la empresa, ¿no? Cuando son buenos vendedores y cuando son ventas millonarias, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? Muy cierto, muy cierto. Eh, bueno, a mí jamás me ha gustado hablar de dinero. Yo tuve una etapa muy interesante, pero precisamente esa situación provoca a veces que de quien dependes, que es tu gerente de ventas o tu gerente de zona, te tenga un poquito de envidia, un poquito de coraje, que haya un poquito de resentimiento porque ganas incluso mucho más que él y trabajando menos, Ujú. porque no se necesita trabajar mucho para ganar bien, no se necesita trabajar. Todo es cuestión de saber organizar los tiempos y aprovechar las oportunidades en su debido momento. Pero sí es muy cierto, hay vendedores que eh, ganan mucho más que, no el dueño de la empresa, pero sí de su gerente que sea a nivel nacional, aunque sea a nivel nacional, sí hay vendedores que ganan mucho más. Y en una de las empresas que yo estuve, éramos aproximadamente unos 10 vendedores que ganábamos 3 o 4 veces más que nuestro gerente de ventas a nivel nacional. Wow. Sí, es. Fíjate que la empresa donde trabajó mi papá, ahorita me estoy acordando, tenían a los vendedores aquí, o sea, aquí les hacían convenciones anuales en Las Vegas, los trataban maravillosamente. Era una compañía sueca y entonces tenían clarísimo que ellos eran el alma de la empresa, tal cual, ¿no? Entonces, Es yo correcto. creo que sería importante que quienes nos escuchan y tengan una empresa o incluso sean emprendedores o tengan una empresa mediana, chica, no importa el tamaño, ¿no? Pero que sí valoren que no necesariamente todas las personas tienen la habilidad para vender,
posiblemente se pueda adquirir y con la experiencia lograrlo, pero sí hay que darle esa importancia al departamento. ¿Cómo ves? Y es correcto, te vuelvo a repetir, es la vértebra de cualquier empresa, porque ya lo dijimos y no está mal repetirlo, podrás tener el mejor producto, pero si no tienes quien te lo desplace, no, de nada importa que sea el mejor producto. Y esa situación que tú dices es muy importante que el empresario, el micro, el mediano, el grande, se dé cuenta de la importancia de la gente que se contrata para mercadotecnia. Hablar de quien contratan como gerente para que a partir de ese tipo de gerente sea ese tipo de vendedores que se contraten. Porque desgraciadamente te digo, a veces el freno no necesariamente es porque sea mal vendedor, sino que está mal contratado, no está ubicado. Eh, en una situación de esas, un vendedor profesional te vende lo que tú quieras, te vende lo que tú quieras. Y hay personas que son levantapedidos, que nada más han vendido eso toda la vida y nada más van y a preguntarle al cliente qué es lo que necesitan y ahí se quedaron. Provocado también por sus jefes inmediatos, que no los presionan a más. Pero esto es muy interesante, que le den esa importancia, así como se la dan al producto, se la den a quien lo va a desplazar, porque va hermanado. Yo siendo, yo siendo un buen producto, provoca que todavía me supere más como vendedor, porque me va a ayudar a que yo me vendo y cuando ya les vendo el producto, que yo les hablé muy bien de él y que lo comprueban, no, he tenido experiencias muy interesantes en ese sentido. De hecho, las tengo ahorita con la empresa que estoy trabajando, donde los clientes todos los días me dicen algo nuevo de la mejoría y de la calidad de nuestro producto. Entonces eso a mí me da gusto y todos los días crezco yo en conocimientos de mi empresa y en conocimientos de mercado. Entonces, sí es muy importante que el dueño de la empresa, cuando comience o cuando desee trabajar ya a que alguien le desplace su producto, ya sea local, regional o nacionalmente, o hasta internacionalmente, sí tiene que tener a alguien que esté muy comprometido en lo personal. Para empezar, que esté muy comprometido en lo personal, y en segundo, que esté muy comprometido con el producto, que esté convencido que es algo muy importante, algo interesante. Si no, mejor no contratarse, porque es volver a lo mismo, es como, pues me contrato para cubrir mis necesidades y listo, y nada más cumplo, y hago cumplimiento, ¿verdad? Entonces, eso no funciona. Oye, Belardo, y por ejemplo, ¿crees que a futuro las ventas en línea, las ventas a través de la inteligencia artificial puedan sustituir a los vendedores? Fíjate que eso yo lo viví y sí lo sentí, me lo imaginé cuando empezó la tecnología del fax y de los correos, donde ya incluso los dueños decían que ellos directamente iban a atender los clientes. Y no, tengo una anécdota con un cliente que dice que somos un mal necesario. O sea, les caemos mal, pero nos necesitan. Sí lo llegué a imaginar yo y a sentir que podía sucederme cuando empezó la tecnología a integrarse.
que también uno tiene que empezarse a superar con la tecnología. Yo recuerdo cuando, te voy a platicar una experiencia de cuando ya con las computadoras se sacaban las listas, porque antes era con máquina, sacaban con la computadora las listas y recuerdo un compañero de la compañía de Estados Unidos, que él vivía en San Diego, dice, yo cuando comenzó lo de la computadora y lo de las listas, yo pasé un mal momento con un cliente cuando me dijo, oye, ¿ya salió la lista nueva? Me preguntó, ¿ya salió la lista nueva? Sí, ya la tengo, la lista nueva. Pues quémala y mándame una copia, por favor, porque no sé si recuerdas que así le decían al inicio de cuando se hacía una copia, pues quémala, o a veces hasta en un CD decía, quémalo y mándamelo. Entonces me dice, oye, ¿cómo la voy a quemar, Abelardo, si me acaba de llegar? ¿Cómo voy a hacer esto? No, digo, lo que te está diciendo es que le saques una copia y se la mandes, por favor. Entonces, sí, también a nosotros, para estar actualizados con esa tecnología, también tienes que actualizarte. Te lo digo con toda honestidad y con todo respeto, la computadora es bueno, el teléfono es una computadora, esto donde estamos hablando es una computadora. En mi caso, yo creo que utilizo el 15, el 20% de todo lo que hace este aparato. Eh, Porque no estoy tan capacitado ya para todas las novedades que salen diario y que están allá adentro guardadas y no saben utilizarlas. Yo me considero ya analfabeta de este tiempo, ya me lo considero. Entonces, yo me actualizo de acuerdo a lo que voy alcanzando, pero me va superando, la tecnología me va superando. Las actualizaciones que hago, como quiera, me hacen que me defienda con mis clientes, pero pudiera aprender más todavía, pero va muy rápido el desarrollo de la tecnología. Así es. Abelardo, me imagino que tienes muchas anécdotas, pero platícanos alguna que tengas fresca o que te haya marcado respecto a este trabajo de las ventas. Eh, eh, tengo muchas, tengo muchas anécdotas, algunas no muy agradables, pero bueno, para mí nada es malo. Pero te puedo decir algo que hice para lograr venderle a un cliente. No sé si esto lo edites en ese momento o no, pero Tú dilo. eh, eh, yo llegué no quiero decir el nombre del país, yo llegué a un país a presentarme como representante de la compañía que iba a ofrecerle, y me deja con la mano estirada en el saludo, y ni caso me hizo. Yo me quedé ahí. eh, Fueron 2 o 3 minutos que esperé a que me atendiera, no lo hizo. Y cuando me despedí, que tuve oportunidad, que lo tuve cerca, cuando me despedí de él, le dije, ¿no le molesta si el próximo mes y medio que esté yo acá, pase a visitarlo y ponerme a sus órdenes? No, me volteó a ver y me dijo, sí, no, no pasa nada, el día que quieras venir, no pasa nada, pero yo tengo mis proveedores, no pasa nada. Oh, pues le agradezco. Ya no me despedí de mano porque sabía que me iba a dejar así. Yo regresé a los 2 meses y este, eh, llego con él y me atiende. No le saludo de mano, ya no intenté saludarle de mano. Pero cuando yo salí, yo dije, cuando regrese, este cliente
a su debido momento me va a rogar y me va a pedir. Me lo propuse de una manera honesta, o sea, como compromiso de trabajo, no por tratar de sentirme superior, sino como compromiso y responsabilidad de mi parte de lograr resultados. Porque pues de esto vivo yo. Regreso a los 2 meses, me atiende y en ese momento que yo me estaba sentando ahí en su escritorio, llega uno de sus vendedores un poco nervioso y en aquel tiempo estaba escaso un producto que era la bomba de agua para aquel tiempo era Datsun y no había y dice que sus clientes le estaban pidiendo. Entonces yo le dije, me intervine en ese momento. Yo sabía que no la tenía tampoco, porque no teníamos la capacidad para surtir en todo el mundo y no había en ese momento. También se estaba trabajando en ella. Intervine y yo le dije, señor, yo la tengo, yo se la puedo enviar. Entonces ya me volteó a ver y me dice, ¿sí la tienes? Dije, claro, yo la tengo. Y en el momento que usted desee, usted la recibe aquí y ya sus vendedores no van a tener problema para, para poder dar servicio. ¿En serio la tienes? Le dije, sí la tengo. Y la verdad no la tenía. Entonces, mi hoja de pedido era un poquito grande. Me dijo, a ver, pues anótame X cantidad. Y bueno, pues de una vez, a ver, vamos a ver de las que fabrican, qué otras tantas me faltan para completar un poquito la hoja de pedido. Y me hizo un pedido excelente, pero excelente. Eh, yo me tardé 3 meses en regresar con él, porque su pedido estaba interesante, era como para que le aguantara un promedio de 2 meses y medio, algo así, y lo quise hacer sufrir un poquito. Y aparte, me tardé porque yo sabía que íbamos a tardar más de mes y medio en surtírsela, porque no teníamos en ese momento. Cuando llego, no, pues ya me saludó bien, de hecho él fue el que me estiró la mano para saludarme. Y, y le digo, pues aquí estoy, otra vez a sus órdenes para... Dice, oye, por cierto, no me mandaste la bomba en el momento que te la pedí. Le dije, tiene razón, porque en ese momento que usted me la pidió sí teníamos, pero como vendemos en todo el mundo, pues se nos terminaron y hasta que se volvió a fabricar, se le envió. Dice, sí, me llegó casi al mes y medio, pero, pero no me llegó en el tiempo que tú me habías dicho. Dije, no, porque desgraciadamente cuando usted me pidió, también habían pedido en otros países y se terminó y no se le envió su pedido, pero se le envió en cuanto ya hubo, sí, dice, ya no hubo problema. Entonces, pues gracias por el servicio y a partir de ahí, no, nos hicimos excelentes amigos, pero excelentes amigos, pero sí tuve la necesidad de tener que mentirle para lograr la venta, sí. Pero no sé si esté bien esto que haya hecho, pero pues a veces tienes que ingeniártela para lograr la venta, porque sin engañar, sí, o sea, yo le mentí que la tiene en ese momento, pero pues no le dije que se iba a dar más barata o que era mejor que las otras marcas. No. Yo nada más le dije que sí la tenía, que en realidad no la vi en ese momento. Pero, pero sí tuve que mentir. En algunas ocasiones y en varias he tenido que hacer cierto tipo de argucias para poder lograr las ventas, sí. Sí, sin tratar de lastimar ni dañar, o sea, sin lograr, digo, sin lograr un beneficio afectando a alguien, eso jamás, eso jamás. Por eso siempre me ha ido muy bien, porque siempre he hablado con ética. Ahí esas mentirillas, pues ahí yo las apapacho, son mentiritas piadosas, sin que les llegue a afectar en que yo se la esté cobrando antes de que la reciba o que se la cobre y no la reciba, no, eso jamás, eso jamás.
Pero sí, sí tienes que ingeniártela, ¿eh? O sea, sí, en algunos momentos tienes que ser así. Oye, Abelardo, Perdón, hasta me da... no, tú está bien, está bien. Oye, estamos en confianza. Y yo te quiero preguntar, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser vendedor? Definitivo. Y si hubiera, ya naciera con esta experiencia que tengo, no, bueno, eh, si así vendo piedras, pues no sé qué más venderé. A lo mejor dejo sin arena el desierto del Sahara, porque la vendo toda. Excelente. Pues yo te quiero agradecer este tiempo, se fue volando el tiempo. No me, no me digas que ya, no me digas que ya me estás terminando, si apenas vamos con... No, pues es que ya ves que hoy en día la gente no ve videos tan largos, ¿no? Pero ya estuvimos Sí. casi 50 minutos. ¿En serio? Mira qué padre. Me hiciste sentir muy cómodo, muchas gracias. Qué bueno, no, pues gracias, gracias a ti. Y de verdad, te digo, para mí era muy importante esta entrevista porque yo reconozco ampliamente pues esta actividad, vamos a decirlo, profesión, ¿por qué no? Que son las ventas. Yo misma, ¿verdad? Soy vendedora, vendo todo, como tú dices, hasta las piedras. Y creo que además te forman un carácter muy especial, te da una seguridad, te da muchos elementos, no solo para vender y para el trabajo, sino también para la vida. Para cerrar, dinos, ¿qué es lo que más has aprendido tú como persona? ¿Qué te han dejado las ventas? Eh, eh, Fíjate que me dieron oportunidad de crecer en lo personal, de tener muchos conocimientos de culturas diferentes, de, hay una palabra que se me va, de, de poder lograr, de poder lograr desarrollarme en niveles que yo nunca llegué a imaginar, porque llegar y abrir mercado en lugares, en países donde tienes que buscar al mejor distribuidor, al mejor cliente en lo económico y en lo moral, pues no es muy fácil. Y lograr ese tipo de relaciones y esas amistades que en algunos casos todavía los tengo, porque nos escribimos y me saludan algunos todavía, a mí me ayudó a crecer como no tienes idea. Y por cultura general, este, he aprendido tantas cosas que incluso algo que a lo mejor no tiene relación con esto, pero yo nunca llegué a pensar llegar a esta edad. El próximo mes, que por cierto, el 6 de abril cumplo 70 años, espero mi ¡Wow! regalito. Ah, Sí. muy bien, muy bien. Este, para empezar, nunca pensé a llegar a esta edad y mucho menos a tener satisfacciones de experiencias que me permites platicarte una de Claro que 20 sí. mil que he El tenido, una micrófono es nada. tuyo. ¿Me regalas, me regalas un minuto? Claro. Gracias. Fíjate que dentro de mi etapa laboral, yo llegué a ser gerente de algunas empresas llanteras y en una ocasión vino mi hijo, tengo un hijo y dos hijas, vino mi hijo a visitarme emocionado. Yo soy su ídolo para él. Este, bueno, eso me dice él. A lo mejor es para levantarme un poquito el ego. No creo. Eh, Me dice, ¿de dónde crees que vengo? No, le digo, ni idea tengo de dónde vengas. Vengo del negocio que está inaugurando ahorita José Luis, el cuñado de tu compadre José Luis, de la empresa llantera donde trabajabas. Ah, Alex, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. De hecho él entró porque mi compadre
me pidió que le diera empleo a su cuñado. Dice, vengo de con él. Y me dijo algo que me dejó sorprendido, papá. Pues, ¿qué te dijo? Dice que en una ocasión lo viste que estaba trabajando y lo llamaste a tu oficina. Dice, y duraste una hora. Él lo recuerda muy bien. Duraste una hora hablando con él y esa hora le cambió su vida. A partir de ese momento fue otro. Dice, y el resultado de esa hora es precisamente este negocio, esta empresa que estoy inaugurando el día de hoy. Por la hora que dio tu papá de su tiempo y que me hizo entender las posibilidades y las oportunidades de la vida. Este negocio es por tu papá y quiero un día ir a visitarlo y agradecerle todo lo que hizo por mí a partir del momento que platicó conmigo. Wow. Y como es, tengo 20,000 experiencias, fíjate, o sea, me siento yo tan realizado en ese sentido que dentro de lo que respecta a mis posibilidades, he tratado de compartir lo que he aprendido para que la gente pues no tenga que pasar circunstancias difíciles y logre entender lo fácil que puede ser la vida si así lo desea, porque la vida es tan fácil o tan difícil como uno se lo proponga. Así es, así es. Ay, Abelardo, de verdad, qué increíble. Muchísimas gracias por este tiempo. Yo quiero admitir que el internet se estaba trabando tantito. Espero que quienes nos hayan acompañado hasta acá, pues se hayan quedado porque realmente lo que nos dijiste es súper valioso. Y bueno, pues quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a esta entrevista, que la compartan para que cada vez más personas puedan conocer estas vivencias bien vividas como la de Abelardo. Muchísimas gracias, Abelardo. Y bueno, pues a lo mejor hacemos una segunda, ¿verdad? Una segunda entrevista porque se quedó muchísimo material en el tintero. Así es que muchas gracias. No, gracias a ti, el agradecido soy yo y esta deferencia me hace sentir mucho más importante de lo que ya me siento, en el buen sentido de la palabra. Porque Gracias, lo eres, gracias porque por tu sin duda lo tiempo, eres. muy amable, es un placer, muchísimas gracias. Gracias. Bye.